Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Jocelyn y en todas las redes sociales me encuentran como la doctora de plantas, ¿cierto? Ahí si les gusta tanto mis videos pueden suscribirse y anotar en todas las redes sociales este nombre, la doctora de plantas, y voy a mostrarle el día a día. Hoy vamos a hablar sobre la formación de sustratos en cuanto a lo que es porcentajes, ¿ya? Si te interesa saber cómo se forman, o más que cómo se forman, por qué se forman, acá te voy a hacer mis dibujos que son relativamente bellos. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a dibujar y a clasificar ciertas plantas con respecto a su clima y lo que necesitan. Vamos a hablar primero de las plantas del trópico. Del trópico. Imaginemos la selva húmeda, que hay muchos árboles. Voy a hacer lo mejor que pueda con los árboles. Lianas, ¿cierto? Y acá abajo hay pequeñas y muy poquitas vegetaciones por lo mismo, porque no llega suficiente luz. Ya igual después cuando se va abriendo la selva, después nos encontramos con la sabana. Sí, y aquí ya está todo árido, más seco, y entre comillas más seco, porque igual la humedad es alta, pero no como el desierto o los sectores de estepa, ¿sí? Pero aquí voy con esto, de que hay sectores de la selva, que está la selva húmeda, a veces hay selva seca, sabana, la precordillera, cordillera, hay distintos sectores, pero no importa. Quiero que sepan que dentro del trópico hay bastante temperatura, ¿sí? Y hay bastante humedad. Es como una especie de sauna, ¿cierto? Donde te sientes pegote, excepto acá, ciertos meses solamente. Pero enfoquémonos en esto, ¿sí? Ok, el hecho de que las plantas sean tropicales ya te está diciendo de cierta manera que necesita una temperatura y una humedad adecuada. Eso tienes que generarlo tú en base a los invernaderos si eres de un país probablemente seco, frío, templado, costero. Tienes que generar esto sí o sí. Y hoy no te lo voy a hablar, sino que te voy a hablar del sustrato, ¿ya? Dentro del trópico nos encontramos con distintas plantas, por ejemplo, las carnívoras, las epífitas, que son las que, por ejemplo, las orquídeas, que reciben bastante luz en sus raíces, ¿sí? Otras de trópico, como los anturios, ¿cierto? Colocáceas, alocáceas, bromelias, que son semiepífitas, calateas, y otras que son como algunos helechos, que son bastante de tierra. Entonces, lo importante es que cuando tú tengas una planta en tu hogar, averigua el origen. Origen, averigua origen. O sea, te estoy diciendo que será epífita, que crece en los árboles, será semiepífita, que de cierta manera reciben las raíces un poco de luz, o quizás tiene que estar tapado por completo, ya tapado, ¿cierto? Por completo. Esto te permitirá elegir, y hay otras plantas que son palustres, por ejemplo, que viven encharcada o viven en pantano. Hay muchas clasificaciones, la verdad. Las colocáceas siempre viven en lagunas o llenas de agua y cero tierra. Hay otras que viven en suelos muy sueltos, como otros que viven en suelos muy pesados, como la arcilla. ¿Ya? Pero, en fin, esto es lo que yo quiero que sepas. Tú con la, ¿cómo se llama? La camarita de Google. Ven que acá está el buscador. Y acá hay una camarita. Pinchas ahí, le sacas una foto a la plantita que quieres saber cómo es y te va a decir el origen. Y cuando te dice el origen y te menciona países del trópico como Brasil, Cuba, Nicaragua, Guatemala, ¿cierto? Los que están cerca de la línea del Ecuador, tendría que ser algo así. Yo sé que hay regiones que no son así, estoy consciente, pero es acercándonos a estas temperaturas y humedad. Y entre más retirado de la línea del Ecuador, de nuestro planeta, hace más frío, ¿cierto? Porque estamos llegando a los extremos del polo, ¿ya? Pero entre más cerca de la línea del Ecuador se asemeja al trópico, pero hay más clasificaciones. Solo quiero que sepan de esto, de que averigüen el origen, si crecen en los árboles, si reciben luz las raíces, si es de suelos muy oscuros, o sea, sectores muy oscuros, muy pesados o muy sueltos. Ok, cuando tú te enteraste de eso, ¿ya? Cuando te enteraste, tú tienes que considerar cómo voy a hacer el sustrato para
que sea muy parecido a su situación origen o situación crianza, porque a lo mejor en el vivero que lo compraste lo criaron de otra manera, desde esqueje o desde muy pequeñito. Entonces la idea es que para suelos como, no sé, o sea, plantas como epífitas o semiepífitas, ¿cierto? Estos que crecen en el aire, no sé, por ejemplo la orquídea, que es la más común. Ya te dije que no puedes tapar las raíces de ella, o muy poquito. Entonces ahí tenemos alternativas de granulometría, donde vamos viendo los tamaños de los tipos de sustrato que vamos a colocar. Por ejemplo, arlita, ¿cierto? Ustedes piden arlita o arcilla expandida o leca. Pueden pedir chip de coco. Ahí están con mi dibujito, chip de coco. Pueden pedir piedra pome, ¿cierto? Um, algunos de tipo piedra volcánicas, pedacitos de ladrillo. Hay varias alternativas, solamente que hay unos que son mucho más blanditos que otros. Hay perlita, vermiculita, bueno, en fin, que son granos, ¿ya? Son sustratos inertes que no aportan nutriente. Hay algunos que son activos y otros inactivos, o que aportan muy, muy poquito mediante el intercambio catiónico, ya que algunos son activos, retienen quizás calcio, magnesio y se lo aportan a la planta, pero son muy pobres de nutrientes. Incluso la orquídea es muy pobre de nutrientes porque todo lo absorbe vía hoja o parte de lo que está en el aire. Entonces, cuando tú lo tengas en tu hogar, la idea es que el sustrato primero penetre los rayos de luz, no sol directo, estamos hablando de luz, ¿ya? Y que tu macetero, idealmente de cristal transparente, tenga la mezcla de estos componentes. ¿Te fijas? Y van a ser grandes, pequeños, chiquitos, piedrotas. Ahí tú tienes que buscar una alternativa. Y este sustrato se llama sustrato ligero, porque es liviano, no pesa nada, por eso se vende por litro. Tiene muchas partículas, pero es ligero. Tú le echas agua y cae como cascada, ¿ya? Mucha agua, pero lo que hace, por ejemplo, la leca, el chip de coco, perlita, retienen muy poquita agua, el chip de coco retiene bastante, entonces cuando necesita agua y tú no se la proporcionas, va sacándola de estos sustratos, ¿ya? De estos tipos de sustratos. Y como no tiene nutrientes, bueno, ahí tú tienes que comprar un producto, que son los fertilizantes, ¿verdad? Fertilizantes, fertilizantes líquidos como el percolado de humus, el percolado de compost, y se lo vas rociando a las orquídeas, a las bromelias, ¿cierto? Algunas calateas, algunas marantas, todas estas que necesitan un sustrato ligero o semiligero, donde puedes aportarles quizás un 10% de humus o algo de materia orgánica, ¿ya? Entonces, esto tiene que ser en mayor porcentaje y un poquito de muy poquito, muy, muy poquito. Y como te digo, hay algunas que son semiepífitas y onda le agregas quizás un 25 o un 30% de humus y el resto es todos estos materiales inertes que pueden formar un sustrato. ¿Te fijas? Así como también hay de suelos arcillosos o suelos pesados o suelos francos que retienen bastante humedad, retienen bastantes nutrientes porque están llenos de arcilla, tienen materia orgánica y permite que la planta coma todo por el suelo más que la hoja como lo hacen las plantas semiepífitas o epífitas. Entonces ahí ya el sustrato cambia, porque si son suelos pesados, probablemente tu humus, tu compost, tu bokashi, que es materia orgánica, ¿cierto? Descompuesta, probablemente ahí es un 20 o 25% de humus y ahí el compost podría ser, no sé, 40 o 50% de compost y el resto es fibra de coco, el resto es perlita, el resto es vermiculita, lo que hay en el mercado respecto a lo que es la venta de sustrato, ¿ya? Aquí yo te estoy enseñando los porcentajes, como el por qué tienes que elegirlo y saber elegirlo, pero la idea es que tú averigües qué tipo de sustrato existen. O sea, en el mercado existe de todo. Existen muchas alternativas para formar un sustrato, pero lo importante es el tamaño de la partícula. No me vas a comparar el tamaño de un abono o un sustrato de materia orgánica descompuesto que está arneado, muy, muy arneado, y las partículas son muy pequeñitas versus quizás una piedra pome, ¿cierto? O una arlita o una silla expandida. Este es mucho más grande que esto y esto permitirá que haya oxígeno en el sustrato, que haya buen drenaje y va a haber retención de nutrientes, retención de humedad. Entonces, por eso tienes que ir mezclando e ir viendo la clasificación de la planta, ¿ya? Y ahí vas calculando
cuál es la función, en qué conviene los tamaños, en qué porcentaje los voy trabajando, pero siempre considerando la entrada de luz para algunas plantas, probablemente que tenga agua, pero no encharque, probablemente yo soy muy buena para regar, entonces no quiero que se me pudra, le voy a poner bastante perlita, pero también le voy a poner fibra de coco para que drene, pero que retenga agua. ¿Se fijan? Y así van formando su sustrato, pero en base a la clasificación de las plantas. Así como también del trópico, que ya más o menos estamos viendo los distintos segmentos de esas plantas, existen más, por eso es importante que busquen en el buscador de Google a la información correspondiente del origen o donde se crió. Tenemos también plantas palustre o plantas de estanque, como por ejemplo las colocáceas, ¿cierto? Que ellas pueden estar fácilmente en un vaso con agua, no lo sé, en un frasquito, en un florero, y pueden tenerle granulometrías, piedra pome, arlita, lo que sea, y tener a su planta en agua, ¿cierto? Porque es de pantano o es de agua en verdad que se mueve y está constantemente en agua, pero ya poniéndole este sustrato está bien para que por lo menos la arlita, que es una arcilla expandida, al ser arcilla, atrae los positivos como el calcio, el magnesio, ¿verdad? Y esos son nutrientes que le puede ir entregando la planta, pero a la vez ustedes al agua también le pueden aplicar el resto de fertilizantes, como por ejemplo nitrógeno, fósforo, potasio, no sé, fierro, zinc, boro, cobre, en fin, ¿para qué? Porque recuerden que las plantas no solo toman agua, no solo respiran, sino que también comen, ¿ya? En otras clasificaciones, o esto también funciona para los papiros, para los bambú, como el lucky bambú, como los equisetum, más conocido como cola de caballo. Por eso es importante saber el origen o cómo están criados. Si fueron a comprarlo a un vivero, cómo el vivero lo está criando. ¿Cuál es la mejor alternativa? Igual conversen con las personas que les aporta de cierta manera los nutrientes y el agua ideal para que crezcan las plantas en el vivero. De repente hablar con las personas que las venden no saben mucho o saben muy poco respecto al cuidador, ¿ya? Por otro lado, tenemos las plantas que son mediterráneas, ¿ya? O templado, en verdad. Del templado tenemos el costero, el húmedo, el cálido, costero, húmedo, cálido, frío, veranos tibios. Existen bastantes clasificaciones. Pero a lo que voy, que la mayoría de estos suelos son casi todos oscuros, rara vez hay plantas epífitas, pero ustedes lo pueden considerar conociéndolo en el buscador. Y aquí las proporciones varían según pH. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de Chile. Chile es donde yo vivo, ya yo vivo en Santiago de Chile, en la capital, en donde está todo centralizado, la verdad. Y Chile es una franja, ¿cierto? Larga y angosta. Perdón mis dibujitos, ¿ya? Y acá siempre está el desierto, árido. Y acá está como todos los archipiélagos y está el frío. La vegetación va cambiando, aquí se pone mucho más densa, mucho más verde, y acá es todo desierto, un cactus por aquí y un cactus por acá. Y aquí está lleno de plantitas. Y aquí al medio es como el punto intermedio, ¿ya? Y aquí hay volcanes, es muy bello. Me gusta mucho el sur de Chile. Y aquí el pH, como están los volcanes, es un pH ácido. Y aquí como hay salares, el pH es mucho más alcalino, ya es básico. Entonces, cuando tú compras una planta y te dicen que es como de los suelos volcánicos, trumados, oscuros, ya te está diciendo que es de pH ácido. O tú puedes averiguar de tu planta qué pH tienes. Te puede decir negativo, neutro o alcalino. Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque tú puedes hacer fácilmente una composición de compost, no sé, por ejemplo, 50%, más un 20 o 10% de humus, ¿ya? Y eso aplica a que ya tienes la materia orgánica, ¿cierto? Puedes sumarle la perlita, un poquito de fibra de coco, lo que tú quieras, ¿ya? Pero siempre viendo que esta parte sea mayor en porcentaje. Y luego le añades un 5 o un 10% de tierra ácida, si es que la planta es de pH ácido. No te olvides de esto, porque si tú agregas solamente compost, humus, perlita y fibra de coco, te va a quedar un pH neutro lo más probable, siempre y cuando están bien balanceados estos dos. Cuando tú lo compras, tienes que asegurarte que la certificación te diga de pH neutro, ¿ya? Entonces tú le agregas tierra ácida y tus helechos, tus copihue,
cactus, chilcos, bailarinas, hortensias, dafne, todas esas plantas que por lo menos si tú eres de Chile la ves en suelos negros, volcánicos, o insisto, si averiguas y encuentras que es de suelos de pH ácido, tienes que proporcionar y dar tierra ácida. Y al revés, si encuentras plantas básicas como algunos cactus, algunas suculentas, no todas, porque algunas son de pH neutro y son del trópico seco, o sea, sabana o selva seca, tendrías que dejarlo con pH neutro y se lo puedes subir, por ejemplo, con yeso agrícola o cal, un poquito nomás, ¿ya? O bicarbonato de potasio, ¿cierto? No de sodio, porque el sodio tiene mucha sal y eso puede perjudicar más el agua dura, pero con eso le puedes subir un poquito y te puedes comprar un medidor de pH, que son unos aparatos bien interesantes. La mayoría son de origen chino, tienen un margen de error más o menos, pero sí te dan como una idea de que si estás dentro de los parámetros ideales. Si tú te quieres comprar algo mucho más pro, o sea, más profesional, tienes que ver si vale la pena en cuanto a costos, ¿ya? O costes, como dicen en España o otros países, ¿ya? Y ahí el medidor marca para allá o marca para acá, si está ácido o está alcalino, ¿ya? Te va marcando cuando tú metes este palito en la tierra. Entonces, ahí los porcentajes van variando según de qué pH es tu planta, ¿ya? Recordar que estos sustratos tienes que sí o sí, cada cierto tiempo, abonarlos, porque de tanto riego, ya sean frutales, sean la planta que sea, tienes que abonarlo por lo menos mínimo cada 6 meses, porque el mismo riego hace que esta tierra o este sustrato se vaya eliminando, se vaya corriendo y vaya perdiendo nutrientes, vaya cambiando el pH y se van bajando las perlitas, todo va bajando, entonces tú tienes que volver quizás a preparar el sustrato para echarle un poquito arriba o aplicarle abono de tipo compost, humus, bokashi o todo lo que aporte a nivel nutricional. En el caso de las plantas epífitas, probablemente tienes que aumentarle un poquito el sustrato. No más que eso, recordar que tienes que darle más fuerza en la fertilización líquida o en el fertirriego o rociar en las hojas. ¿Ya? Y finalmente tenemos otra clasificación de plantas que sería estepa o árido, que ahí incluye solamente la arena, que es un material frío, que no retiene agua, que en verdad aporta mucha porosidad y ayuda a que no se pudran en este caso los cactus, suculentas, ¿cierto? Ciertos árboles como las acacias o probablemente algunas coníferas de tipo pinos, ¿cierto? Que son súper sensibles al encharcamiento de raíces, pero este es un material frío, no te sirve para las tropicales, ¿ya? Ahí te serviría probablemente, no sé, la piedra pome, por ejemplo, que tiene la misma, casi el mismo tamaño, no, la piedra pome es más grande, a ver cuál se parece más, a la perlita, ¿ya? O la vermiculita, ahí te sirve para el trópico, pero la arena se le sumaría para los cactus, suculentas, acacias o plantas que crecen en los salares. Si ustedes van al desierto de Atacama, por ejemplo, que yo hablo de Chile, en el sur de Perú, en el sur de Bolivia, ahí hay vegetaciones que están dentro de ese pH y con el tema de la arena, igual que en la costa. Chile, por eso menciono tanto Chile, chicos, ¿ya? Pero ahí ustedes lo pueden asociar a su clima. Acá está el mar, el Pacífico. Entonces acá está lleno el borde de muchas plantas costeras y de la costa y también se mantienen bien en arena. Y también hay que dividir la arena de río como la arena de playa. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque la de río es de pH neutro o semiácido, dependiendo de qué región te encuentres. Pero en el caso de la arena de playa tiene mucha sal, demasiado sodio, mucha sal. Entonces, esta arena hay que lavarla por lo menos 100 veces para que se le quite la sal, porque si tú no tomas agua con sal, difícilmente la planta va a vivir por algo, porque empieza a perjudicar y empieza a tener problemas y se te muere. Ojo con la arena de playa. No. Arena de río tendría que ser para evitar el problema de la salinidad, o más conocido como la elevación de la conductividad eléctrica, que causa muchos problemas a hortalizas, a frutales que uno le aplica, y ahí después con el tiempo va teniendo problemas. ¿Y cómo yo haría este sustrato para ellas si son de sector estepa desierto, no trópico? Asegurarte que el cactus, las suculentas son de estepa o desierto. Yo ya te dije que en el buscador buscas el origen de qué país vienen, ¿ya? Y esto también permite clasificar si es de sol directo o indirecto y que aguante las heladas. Los fríos del desierto versus los fríos del trópico no son los mismos. Entonces, ¿cómo yo haría? Por ejemplo, pondría arena, pondría compost, pondría humus, y con eso ya básico. Podría poner perlita, fibra de coco, ¿verdad? Pero con esto básico. Entonces, de compost podría poner un 35, un 40%, humus 20% o menos, porque son bien pobres en nutrientes. Podría ser 35, 20 y arena podríamos ponerle un 15%.
¿ya? Ahí ya tenemos 50%, 60, 70. Y esto lo distribuyo en 10, 15 o 20, hasta hacer el 100%. Ahí tú tienes que ir tanteando más o menos qué sustrato es ideal para cada planta según la clasificación del clima. Chicos, si quieren aprender más en detalle, guiado y que me manden fotos de sus plantas, vamos interactuando, vamos compartiéndolo con otro equipo. Recuerden que tengo las 6 claves para la mantención, ya tengo 130 alumnos, es increíble. Y todo gracias a ustedes también por permitirme llegar a más personas para poder ayudarles y entender el por qué, para qué, pero esto te lo tengo todo en carpeta, estructurado, ordenado, guiado y mi número de contacto que siempre, profe, ¿cómo se hace esto? Profe, me entró la duda en esto, ¿qué mejor que el profesor te lo lleve a mano? Acá te lo dejo y aquí abajito también te dejo mi página web para que te inscribas y podamos ver más o menos en qué nivel te encuentras. Y nada, espero que te haya gustado mucho. Suscríbete y coméntame cualquier cosita. Un besito.